Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Me da gusto. Sí comieron, sí desayunaron allá. Bueno, ahora tengo la oportunidad de darles la clase de hoy. Soy Miguel Medina, ya me ubican, espero. Si no, pues ya, para que me empiecen a ubicar. Entonces, pues bueno, hoy les voy a presentar la clase. Seguimos viendo el tema del Espíritu Santo. Y pues antes de empezar, me gustaría que me acompañaran a una oración. Acompáñenme a orar. Señor Padre que estás con nosotros, te agradecemos la oportunidad de estar aquí, de escuchar tu palabra, de aprender acerca de ti, de tu espíritu, Señor. Te ruego tanto que te quedes con nosotros y que nos guíes para ir entendiendo mejor cuál es tu voluntad para con nosotros y que valoremos el Espíritu Santo que usted nos ha dado y aun que lo busquemos de todo corazón con una motivación correcta, Señor. Quédese con nosotros, gracias por su amor. Y todo esto se lo oro a través del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar con una historia. Vamos a empezar fuerte. Hay una historia en Hechos que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la del Simón el Mago. No sé si en algún momento la han leído, la han escuchado, si es conocida. Entonces, si la aprendo yo creo que sí sirve, ¿no? A ver. Anuncios, perdón. Favor de poner el teléfono en silencio. ¿Es para abajo? Por eso decía que era al revés. La motivación para tener el Espíritu Santo. Entonces, vamos a contestar esta pregunta el día de hoy. ¿Por qué y para qué quieres el Espíritu Santo? O sea, ¿por qué queremos el Espíritu Santo? ¿Y eso qué propósito tiene? Entonces, empezamos con la historia de Simón el Mago. Les doy el contexto. Se había puesto la cosa difícil en Jerusalén con los cristianos y los judíos. Había mucha tensión y estalló en un punto o llegó a un clímax donde mataron a un cristiano. Este era Esteban. Lo apedrearon. Entonces, cuando pasó eso, los cristianos dijeron, esto se está poniendo feo. Y pues ya como que Jesús había dicho algo de que se iba a poner feo y que nos fuéramos de Jerusalén. Entonces, a excepción de los apóstoles, los cristianos salieron de Jerusalén y fueron a diferentes lugares. Y donde iban, empezaban a anunciar las buenas noticias, empezaban a anunciar acerca del reino de Dios y de Jesucristo. Entonces llega Felipe, uno de los que habían escuchado a Jesús, se había vuelto cristiano, y llega a la región de Samaria. También ahí hay una historia detrás. Samaria, pues bueno, era una ciudad que no lo querían los judíos, pero bueno. Llega a Samaria y empieza a anunciar las buenas noticias acerca del reino de Dios y de Jesús. Sorpresa, lo reciben bien y empiezan a creer. Y aquí es donde entra la historia de Simón. En Hechos capítulo 8, versículo 9 al 10 nos dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Entonces, así es como la Biblia está describiendo a Simón el Mago. Era una persona que practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Algo que a mí me llamaba la atención desde el principio, desde que escuché esta historia, era eso. Digo, ¿cómo es posible que alguien que no tenga el Espíritu Santo pudiera hacer cosas sorprendentes? Pero así es, y eso pasa. Y esto nos lleva a pensar también en eso. Hay personas que pueden hacer cosas sorprendentes, que pueden hacer cuestiones milagrosas, que no necesariamente tienen el Espíritu Santo. Entonces, Simón el Mago era uno de ellos. Ahora vean, la gente le prestaba atención y vean cómo le decían, este es el gran poder de Dios. Imagínate que alguien se acercara y te dijera, tú eres el gran poder de Dios. ¿Cómo te sientes? Así como, claro, sí. O bueno, a lo mejor dices, bueno, no, yo no, soy un simple servidor. Bueno, todo esto contribuía un poco al pensamiento y a cómo se pudiera sentir Simón el Mago y la motivación de por qué hacía lo que hacía. Pues sí había cierta soberbia, ¿no? Yo soy el gran poder de Dios. Lo más seguro que si le decían así es porque él no dijo en algún momento, no me digan así.
Probablemente sí, pues decía, va, me acepta el título. Que es al revés, perdonen. En el versículo 11 sigue diciendo, lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Aquí pasó algo sorprendente. Los samaritanos aceptaron el mensaje de Felipe, incluido Simón el mago. Entonces lo aceptaron y él mismo creyó y se bautizó. Y empezó a seguir a Felipe a todas partes. Pero aquí resulta algo revelador, que era lo que más lo asombraba de Felipe. ¿Qué era? ¿El mensaje del reino de Dios y de Jesucristo? No, dice, estaba asombrado por los grandes milagros y señales que veía. Lo cual, pues está bien, ¿no? O sea, por eso lo estaban haciendo, para que vieran que Dios, el poder de Dios estaba en Felipe al anunciar ese mensaje. Pero eso era un medio, no era la finalidad. La finalidad te debía llevar al reino de Dios y a Jesús. Pero Simón el mago se quedaba con lo sorprendente y lo espectacular que eran los milagros y las señales que hacía Felipe. Seguimos. Ya, voy a tener el dedo aquí en esto. ¿Qué es lo que pasa después? Se bautizan los samaritanos y Felipe se da cuenta de algo. No tienen el Espíritu Santo. Van a llamar a Juan y a Pedro, llegan y les empiezan a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Voy a insistir, esto también tiene un contexto que tiene que ver con la aprobación de Dios acerca de los samaritanos, pero bueno, no es el tema de ahorita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a recibir el Espíritu Santo y con ellos el poder del Espíritu Santo. Simón el mago se da cuenta de esto y esto es lo que vamos a leer. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió, denme también a mí ese poder para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces quería Simón no solamente recibir el poder del Espíritu Santo, sino él quería tener el poder de los apóstoles de dar el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo quería hacer? Con dinero. Quería dar su mochada, ¿no? A ver, pues te doy, pues bueno, no estaba la Sor Juana, pero bueno, yo creo que estaba el emperador, te doy Julio César, y pues dame ese poder que ustedes tienen, de poder dar más poder. Piensen un poco para qué lo quería. ¿Y de qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo reaccionan los apóstoles? Esto es importante. En el versículo 20 dice, que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Está fuerte, ¿no? La reprensión. Yo cuando empecé ya a crecer y a ver las cosas de otra manera, como que ya me empezó a causar un poco de conflicto lo que estaba pasando aquí. Les voy a explicar por qué. ¿Qué fue lo malo que hizo Simón? O sea, no se iba a robar el Espíritu Santo, no iba a pagar, ¿no? ¿Qué era lo malo de esto? Ya con lo que hemos hablado, creo que más o menos intuimos que tiene que ver con que quería comprar con algo material, algo que era espiritual, algo que no era algo que se adquiría por medios materiales. Y aquí ya había una distorsión de su pensamiento. Pero todavía hay algo más allá de eso que vamos a ver después. Tengan en cuenta lo que pasó aquí. Ahora, aquí quiero también que reflexionemos en algo. Porque esto nos puede pasar de una u otra manera a nosotros. Ya se había bautizado Simón,
Pero él todavía seguía pensando en lo maravilloso que era este poder espectacular, ese reconocimiento de las personas, y él quería tener ese poder, ese reconocimiento. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros, sobre todo si estamos sirviendo de una u otra manera para la iglesia. Yo aquí enfrente, a veces bajo y me dicen, pues lo hiciste bien, padre. Se siente padre, ¿no? Si dices, bueno, pues sí estoy. Pero eso a la larga, si no cuido mi corazón, se puede prestar a que yo quiera pasar y quiera servir de esa manera, con esa motivación de, a ver, véanme, vean cómo si lo hago bien, reconózcanme, sí, denme las gracias, apláudanme. Y ahí me empiezo a torcer, como ya tenía el corazón Simón. Pero eso pasa en cada ministerio, la alabanza, si doy estudios, si doy si estoy discipulando, si sirvo tal vez en algo de la limpieza, si ayudo a los necesitados. Una causa buena o una acción buena con un corazón torcido puede provocar en esa motivación de sí lo hago, pero reconózcanme. Y de ahí lo que dice al final Pedro: vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. ¿Qué es lo que pasa si no es así? Se me empieza a amargar. Es que no reconocen lo que hago, es que no lo ven, es que mejor me voy a otra iglesia donde sí lo vean, mejor lo hago con otras personas que sí lo reconozcan. Ese es el corazón que nos lleva a la amargura y a la esclavitud. Era el corazón que tenía en ese momento Simón el Mago. Lamentablemente en ese momento, pues así, eso fue lo que ocurrió con Simón, y ya no volvemos a escuchar de él. Probablemente ya no se arrepintió, no llegó al otro camino, no corrigió su camino. Ahora, bien, ya vimos cuál no es una motivación correcta para tener el Espíritu Santo, el querer la popularidad, el poder en sí, el querer que me lo reconozcan o el tenerlo para mis propios fines. Pero entonces, ¿cuál es la motivación correcta para tener el Espíritu Santo? Y para esto, complementando inclusive a la Santa Cena que nos dio Lupita, vamos a ir a la ciudad de Corinto en el primer siglo. Una ciudad que tenía ciertas características. Era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa esto? Que llegaban de diferentes regiones con diferentes culturas, porque era una ciudad comercial. Ahí había un puerto y pues hacían comercio y llegaban de diferentes partes. Y la iglesia, las personas que se volvieron cristianas en esa iglesia, tenían ciertas características y era muy caótica. Tenían muchos problemas. Si leen la carta de los Corintios se van a dar cuenta que había un buen de problemas. Y uno de los problemas más grandes era el desorden. Tenían muchos dones, muchas cuestiones milagrosas, pero su corazón todavía estaba un poco torcido en el sentido de que todavía pensaban que eso era para exponerse, para que los vieran, para su propio reconocimiento. Entonces de repente estaban en una reunión y de repente alguien empezaba a profetizar. Dios me habló y me dijo esto. Y de repente por allá alguien decía sí, pero... Y empezaba a hablar en lenguas y empezaba a decir ciertas cosas que no entendían los demás. Y por allá alguien decía sí, pero véanme, yo estoy también haciendo esto. Imagínate, llegabas y de repente todos estaban haciendo como varias cosas, ¿no? Y decías, pues qué onda, espérense tantito, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la funcionalidad? Entonces, lo que viene a hacer Pablo es, vamos a poner orden aquí, empezando desde su motivación. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, él les dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué tenían ese poder o para qué tenían esos dones del Espíritu Santo? Para bien de los demás. Más adelante en el versículo 11 dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Él sabe, Él otorga estas habilidades o estos dones. Pero podrías decir, pues a lo mejor es alguien arbitrario, ¿no? El Espíritu Santo y pues lo otorga como se le da la gana. Vamos a regresar un poco. Vamos a cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, antes de que lo crucificaran,
Y en Juan 16, versículo 12 dice lo siguiente: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el poder es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Aquí yo quiero resaltar dos cosas. Bueno, tres. O menos, dos. No, ¿qué era lo que les estaba diciendo aquí Jesús? Les estaba diciendo, mira, ahorita van a pasar muchas cosas y no van a entender qué va a estar pasando. No lo van a soportar. Entonces, en su momento van a recibir el Espíritu Santo y les dará a conocer toda la verdad, el por qué está sucediendo todo esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a recibir de lo que tiene Jesús y Jesús tiene de lo que tiene el Padre. Y lo que tiene el Espíritu Santo se lo va a repartir a ustedes, a los discípulos. ¿Ven cómo es la sucesión de la verdad y de este conocimiento? Dios, Jesús, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a los discípulos. Aquí vamos a reflexionar un poco en lo que pasó con Simón el Mago. Él quería comprar ese poder y ese conocimiento por medio de dinero, como si fuera un objeto, como si fuera algo que él pudiera dominar, porque lo quería hacer, que era lo que venía de Dios. Pero si el Espíritu Santo es una persona y viene su poder y lo que él sabe de Dios, básicamente lo que estaba pasando era que Simón el Mago quería dominar a Dios, no quería dejarse guiar por Dios, él quería dominarlo a su manera y con cuestiones materiales. Era una ofensa grave lo que estaba haciendo Simón el Mago. ¿Ven el peso de por qué si se pusieron así los apóstoles? Eso por un lado. Por otro lado, también nos dice qué es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Se está refiriendo a Jesús. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es que con lo que hace se glorifique a Jesús. ¿Qué significa esto? También da para toda una clase hablar de la glorificación, ¿no? Pero básicamente es demostrar quién es Jesús, sus características y sus cualidades a través de lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos lo reparte, no es para que hagamos lo que queramos con ese poder o con ese Espíritu Santo. Es para que nosotros glorifiquemos a Jesús. Y esto significa entonces que con lo que hacemos estamos demostrando quién es Jesús. Y esto es lógico si hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si es el cuerpo de Cristo, entonces va a hacer lo que diga Jesús y va a demostrar quién es Jesús. Lo que haría Jesús básicamente es lo que haríamos nosotros con el poder del Espíritu Santo, con la misma motivación. El Espíritu Santo está para glorificar a Jesús. Ese por un sentido, también tiene un sentido con respecto a su crucifixión, pero bueno, lo veremos en algún otro momento. Teniendo ese poder entonces, me surgió esta pregunta: ¿hay un don del Espíritu Santo mejor que otro? ¿Qué piensan? ¿Hay un mejor don que otro? ¿No? ¿No? ¿Todos están de acuerdo en que no? Pues ¿qué creen? La Biblia dice que sí, y por lo menos da un ejemplo. ¿No se les ocurre qué ejemplo? ¿Don de profecía? No. ¿Qué podría ser? Relacionen todo lo que ahorita estamos viendo. O sea, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Qué don pudiera servir para glorificar a Jesús, para servir a los demás? Ah, ahora sí, perfecto. Había un problema en la iglesia de Corintios, ya les había dicho, tenían muchos dones. Y les empieza a decir Pablo acerca de estos dones que tiene el Espíritu Santo, y les empieza a decir, pues todo debe tener un orden. Pero a la mitad de su discurso les dice esto, en el versículo 12:31. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Se dan cuenta que son dones espirituales todo lo que está mencionando? Y si tienes todo eso y no tienes amor, de nada sirve. Pero al principio menciona, ambicionen los mejores dones. Si hay un don en particular, por lo menos aquí que nos menciona la Biblia, es un regalo que va por encima de todos, y esto es el amor. Y aquí nos tenemos que detener, alto. A ver, ¿el amor es un don? ¿Lo habían visto así? La Biblia menciona diferentes palabras en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento está en griego. Menciona diferentes palabras en griego que hablan acerca de lo que es el amor. Filadelfia, ágape, eros. Bueno, la palabra que está usando aquí es ágape. Es diferente a la de Filadelfia. Filadelfia es un amor fraternal de hermanos, donde pues nos tratamos como familia. Cuando se refiere de ámense unos a otros, tiene que ver un poco más con Filadelfia, con este amor fraternal. Y cuando la Biblia habla del amor de Dios hacia nosotros, tiene que ver con ágape, que es un amor incondicional. ¿Se han leído Corintios 13? Que habla de sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Ese es el amor incondicional, el amor ágape, el amor que tiene Dios por nosotros, el amor que nos demostró Jesús en la crucifixión y que nos demostró en todo su ministerio. Pues bueno, es el amor que nos dice aquí, y es el amor que nos está diciendo Dios, que nos da el mismo amor que tiene Dios, no el que yo creo. Nosotros amamos de acuerdo a como aprendimos a amar, como nos amaron nuestros padres, nuestra familia, como creemos que es el amor. Aquí otra pregunta filosófica, ¿qué es el amor para ti? Y no solamente es un buen sentimiento o hacer cosas buenas por la persona. Cuando leen Corintios 13, ven todo lo que implica el amor. Y ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que es un don. Todos queremos, todos tratamos bien a alguien. Pero tratarlo como Dios nos trataría, ese es un don. Solamente Dios nos puede dar esa habilidad sobrenatural. Sigue diciendo en 1 Corintios 14, versículo 12. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Al final, todos los dones que ustedes tengan, si van acompañados del don principal que es el amor, tienen esta finalidad, que la iglesia se construya, que no el salón, sino nosotros como cuerpo de Cristo. Más adelante en Efesios 3, versículo 16, seguimos con esta misma idea. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cementados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo está orando aquí esto, dice, por medio del Espíritu, o sea, quien te va a dar eso, ese conocimiento del amor de Dios, es el Espíritu Santo y las riquezas que vienen de este Espíritu, para que Cristo habite en ustedes. Y aquí una de las finalidades es eso, para que Cristo habite en ustedes, para que poco a poco también nosotros vayamos comportándonos como Cristo es, para que Cristo esté en nosotros, pero también para que podamos comprender el amor de Dios, porque eso nos va a llenar de plenitud. ¿Qué significa esto? ¿Que me voy a sentir como que, ay, ya estoy bien, todo está feliz? En parte sí, pero la plenitud de Dios tiene que ver con que ya eres completo, ya tienes todo lo necesario para hacer lo que te corresponde y para precisamente estar bien.
Eso es lo que te va a dar Dios si tú vas comprendiendo el amor que Él ya nos ha demostrado. Y para comprenderlo, necesitamos Espíritu Santo. Pablo lo dice de otra manera en Romanos 5, cuando está hablando acerca del sufrimiento, dice, pues bueno, ese sufrimiento, cuando va acompañado de fe, se va desarrollando en ciertas características, finalizando en la esperanza. Y dice lo siguiente, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La manera en que nosotros vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea, como Jesús lo estuvo al sacrificarse en la cruz, a amar a ese grado, es si Dios derrama su amor a través del Espíritu Santo. Ese es el mayor don que podemos ambicionar, que podemos desear y que nos va a ayudar para todo lo demás. Bueno, conclusiones. Si les pregunta a alguien de qué trató lo que habló Miguel, pues dices, no, habló de muchas cosas. Bueno, quédense con 4 cosas que puedan explicar. La primera es, para tener el poder del Espíritu Santo debemos buscarlo con el modo y el motivo correcto, diferente a la motivación de Simón el Mago. Simón el Mago hubiera querido el don de amor, no creo que estuviera en sus prioridades, ¿no? A lo mejor hubiera querido profecía o hacer milagros, pero el amor, no, pues eso no se ve tanto, no luce. Las motivaciones correctas son 3, por lo menos las que ahorita vimos. La glorificación de Jesús, ya lo explicamos. La santificación del creyente, que es ser cada vez más como Jesús. Y la edificación de la iglesia, es pensar en los demás y cómo esta iglesia puede ser más como Jesús y puede madurar y crecer más. La tercera cosa, el don del Espíritu Santo que debemos ambicionar más que todo es el don del amor. Y el don del amor nos llena de la plenitud de Dios. No hay otra manera. Puedes esforzarte, puedes buscar muchas cosas, ya vimos todo lo de Corintios 13, ¿no? Puedes hacer todo eso, pero no tienes el amor de Dios, de nada te sirve. Ahora, amigos que nos están acompañando, la idea es que tú conozcas a Dios y su amor a través del Espíritu Santo, que vayas moldeándote para que tengas la motivación correcta y con esta motivación correcta puedas recibir el Espíritu Santo y puedas beneficiarte de esto para que tengas la plenitud de Dios. Entonces, bajo esto, pues vamos a reflexionar con una oración para ver de qué manera esto aplica en nuestras vidas. ¿Vale? Acompáñenme en una oración. Señor Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer esta mañana que nos permites estar aquí, la oportunidad de conocer más acerca de tu Espíritu Santo y la oportunidad de reflexionar acerca de por qué queremos tener ese poder, Señor. Te ruego tanto que te quedes con nosotros en esta mañana, que nos ayudes a ver que lo mejor que podemos hacer es buscar ese regalo tan grande que es tu amor y llenarnos de él a través del Espíritu Santo. Te ruego tanto que a través de ese amor podamos desarrollarnos, podamos ser más como tu Hijo Jesús,